En estos momentos vamos a estudiar ciertas definiciones y conceptos que en muchas ocasiones se convierten en doctrinas y dogmas. Y empezamos diciendo que uno de los primeros conceptos o definiciones que quisiera repasar en este momento es lo que tiene que ver con la palabra castellana o español Dios. Y para empezar, yo quiero que vayamos al libro de Bereshit o Génesis. Y en el capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primeramente, lo que se debe entender aquí es que lo que tenemos enfrente de nosotros en español no es el escrito original que Moisés, quien se cree que escribió este libro, no es el original. Moisés no conocía el idioma castellano. Moisés no conocía el español. De hecho, él nunca nació en España. Él no nació ni en Sudamérica, ni Centroamérica, ni en parte de Norteamérica, en el caso de México. Él nació en África, pero viene de una familia del Medio Oriente. Nació en África porque sus padres en ese momento como nación vivían en un país africano. En este caso, Misraim, o sea, Egipto. Por ende, cuando él escribió estas palabras, lo escribió en el idioma de sus padres, el idioma hebreo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque este término o este concepto, Dios, que vemos aquí, se ha malentendido hoy en día. Entonces, la palabra Dios en el concepto hoy en día de Occidente, sobre todo en la religión tradicional, que es el cristianismo, sean cual sea sus ramas, el cristianismo católico, que es el principal, el cristianismo protestante, entre ellos los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los cristodelfinos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen un concepto de Dios completamente diferente al concepto original de la mente hebrea. Y cuando digo la mente hebrea, estoy teniendo en consideración el pensamiento de las escrituras hebreas principalmente. Lo único antiguo que existe del pensamiento hebreo, aparte de las escrituras, es el pensamiento judío, que de hecho se aparta bastante del pensamiento principal del concepto Dios en español. Pero las mismas escrituras nos definen, si uno le tiene paciencia y estudia poco a poco y se va a los escritos no traducidos al español o al inglés o a otro idioma, sino a el idioma original, o sea, el hebreo, entonces uno descubre desde ese pensamiento el concepto de la palabra que se ha traducido al castellano o al español como Dios. Por ejemplo, hoy en día el concepto de Dios es que es uno, solamente hay un Dios entre el cristianismo. Que si se cree que hay más de un Dios, entonces está mal. Va en contra de las, supuestamente de las escrituras, va en contra del Eterno, va en contra del mismo Dios. Está pecando porque cree que hay más de un Dios. Y eso es incorrecto. Que de hecho, según el pensamiento hebreo en las Sagradas Escrituras, la palabra Dios no denota un solo ser en sí. Esta palabra Dios, primero que todo, no es un nombre. Hoy en día, en el cristianismo tradicional, se utiliza como si fuera un nombre. Por ejemplo, si usted dice, Dios ayúdeme, haciendo creer de que Dios es el nombre de ese ser supremo único, cuando no es así. Dios, o la palabra en castellano, Dios, no es un nombre. Y no se refiere a un solo ser, o no se utiliza a un solo ser, sino que se puede utilizar o se puede aplicar a muchos seres, y ahorita vamos a recordar qué tipo de seres. Entonces, por un lado, Dios no es un nombre. Eso nos tiene que quedar claro. Dios no es un nombre. Dios no es el nombre del Ser Supremo. Dios, en el concepto hebreo de las escrituras, o sea, de lo que es la Torá,
lo que es los Ketuvim y los Nevim, o la ley, los 5 primeros libros de las escrituras hebreas, lo que son los Nevim, o sea, los profetas, y los que son los Ketuvim, o sea, los escritos. Desde ese punto de vista, Dios no es un nombre y no se utiliza o se refiere a un solo ser, sino que Dios, en su contexto bíblico, proviene de la palabra hebrea Elohim, con el número 430, y es un título para referirse a un ser supremo, a un magistrado, para referirse a un juez, para referirse a cualquier ser con autoridad, sea tanto celestial, o sea, del cielo, que venga del cielo, o algún ser aquí en la tierra. Entonces, de nuevo, el concepto Dios en español viene de la palabra hebrea Elohim, que solamente apunta a un título obviamente que va a referirnos a una función. ¿Cuál función? La de ser un ser poderoso, un ser con autoridad. Una persona que es poderosa o un ser que es poderosa es un Elohim. En este caso, ese título no es solamente utilizado para el eterno, el creador de todo, sino que ese título, Dios o Elohim, que es lo mismo, puede ser utilizado para seres celestiales. En el caso, por ejemplo, de lo que hoy en día conocemos como ángeles. Los ángeles, según las escrituras, como lo estudiamos una vez, se consideran o son llamados Elohim, Dios o dioses. Cualquier ser celestial tiene el título de Elohim, o sea, Dios o dioses en plural. Seres humanos que el Eterno le da autoridad, las escrituras le llama, o el mismo Eterno le llama Elohim, o sea, Dios, dioses. El Eterno llamó Dios a Moisés. El Eterno llamó Dios a los jueces de Israel. Las escrituras llama Dios o dioses a otros seres humanos con autoridad. Y esto no quiere decir que ellos sean Dios o dioses falsos, sino más bien seres con poder o autoridad. Entonces, esto es algo importante para que nosotros entendamos cada vez que leamos las escrituras y aparezca la palabra Dios. ¿A quién se está refiriendo? ¿Por qué? Porque está el concepto de que cuando aparece la palabra Dios en mayúscula es porque es dirigido al único Dios verdadero, al único que hay. Y cuando aparece con minúscula, entonces se está refiriendo a dioses falsos. Bueno, ese concepto no es verdadero tampoco. ¿Por qué? Porque ni siquiera en hebreo y tampoco en griego existía lo que es el concepto de minúscula y mayúscula. El hebreo cuando escribía no decía, oh no, voy a poner la primera letra en mayúscula para que sepan que se está refiriendo al Eterno. Y voy a poner en minúscula cuando se está refiriendo a dioses falsos. Ese concepto no existe ni en hebreo ni en griego. Entonces, eso por un lado. La palabra Dios no es un nombre y puede ser utilizado a cualquier ser que tenga poder o autoridad. Por ende, la palabra Dios es un título que se puede aplicar a cualquier persona que tenga poder y autoridad. Ahora, quiero hacer énfasis en algo. Eso no quiere decir porque a seres celestiales y a seres terrenales se le llame Dios, tengan el mismo poder igual que el mismo creador, que el Eterno. No, la palabra Dios, aunque denota título y puede referirse tanto al Eterno como a otros seres, el Eterno está sobre todos esos dioses. De hecho, Él creó o Él es el creador primogenio de todos esos seres.
La diferencia de que él no ha sido o nunca fue creado. Y por eso, como creyentes nosotros en el Eterno, en el Elohim o en el Dios de Israel, tenemos que hacer una diferencia. No es que sea erróneo utilizar la palabra Dios en español o en castellano. Lo erróneo es que nosotros digamos Dios creyendo que es el nombre de él, y segundo, para no hacer una distinción entre los otros Elohim. De hecho, la mayoría de veces, o casi la mayoría de veces, que aparece la palabra Elohim en hebreo o en español o en castellano traducido como Dios, siempre aparece para distinguirlo a él como el Elohim de Israel o el Dios de Israel, o con otro título que lo distingue de los demás Elohim, de los demás dioses. Puede ser el Elohim eterno o el Dios eterno. Puede ser el Elohim justiciero de Israel o el Elohim de Israel o el Dios de Israel. Entonces, no es malo o es equívoco utilizar la palabra castellano Dios, pero hay que hacer una diferencia entre los demás dioses o Elohim. ¿Por qué? Porque existen otros dioses y Elohim, y no necesariamente son falsos. Entonces no tengamos miedo a utilizar la palabra en castellano Dios, siempre y cuando hagamos una diferencia. Que usted vaya a utilizar la palabra Elohim, mejor todavía. Pero recordemos, vamos a tener que compartir con personas que no conocen estos términos. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que utilizar? La palabra castellana Elohim. Pero para que las personas entiendan que no estamos hablando de cualquier Elohim o de cualquier Dios, entonces seamos puntuales, seamos más detallistas en eso. Vuelvo a repetir, no es malo utilizar la palabra castellana o español Dios, pero sí equivoco cuando yo no explico a quién me estoy dirigiendo, porque hay muchos Elohim, hay muchos dioses. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando podemos explicar la palabra árabe Alá. Alá es una palabra árabe que de hecho viene del arameo, que viene a la misma vez de el hebreo Eloah. ¿Es malo decir Alá si es que yo soy árabe parlante? No, no es malo decir Alá, porque Alá lo que significa es Dios, un título. Lo mismo, es un título. Lo que pasa es que los musulmanes han convertido, como los cristianos, el título Alá en árabe en un nombre. Pero cuando un árabe parlante utiliza la palabra árabe porque es la que conoce en su idioma para referirse al Eterno, pero se va a referir al Eterno verdaderamente, tiene que utilizar la palabra Alá y otra expresión para diferenciarlo de este Alá de los musulmanes. Tenemos que explicar qué Dios, qué Elohim. El Elohim de los musulmanes, el Elohim del cristianismo, el Elohim del hinduismo o el Elohim de Israel. Entonces, para ir ya aterrizando con esta definición o esta palabrita, cuando usted lean en español o al castellano, así traducido, Dios, no se preocupe, no le dé miedo. Pero cuando está hablando con una persona, trate de explicar, si va a utilizar esta palabra en castellano, a qué Dios o Elohim, que es lo mismo, se está refiriendo. Entonces, Dios no es un nombre, de hecho, es un título que se puede utilizar no solamente a un ser, sino a muchos seres, porque cumple una función. ¿Una función de qué? De poder, de autoridad. Entonces, un ángel puede ser Dios, claro que sí. Un juez de Israel o cualquier juez con autoridad puede ser Dios, claro que sí. Los reyes pueden ser Dios, claro que sí. Entonces quedaría así el asunto. El Eterno es
el Dios o Elohim verdadero. Y él creó a otros seres, por ende los demás seres están debajo de él. A él nadie lo creó. Y él creó seres, en este caso crearía a mensajeros, o sea, ángeles, también crearía a serafines, también crearía querubines, etcétera. y estos que él creó tienen autoridad de parte del Eterno. Entre los mensajeros o ángeles están los arcángeles también. Por ende, todos ellos son Elohim. O sea, Que se les podría considerar y llamar Dios o dioses. y no hay ningún problema. Luego, el Eterno crea a los seres humanos, pero los seres humanos, igual que estos, o pueden obtener, mejor dicho, autoridad. Aunque todo esto, el Eterno los dotó con autoridad. El ser humano no todos se le dota con autoridad, pero el Eterno cuando los llama o cuando Él quiere que cumplan una función específica, a los seres humanos, a los que el Eterno llama para cumplir una función específica, el Eterno le da autoridad. Por ende, al tener esa autoridad, Se les puede llamar Elohim. o sea, Dios, y en plural, dioses. No todos son llamados Elohim, pero aquella persona que el Eterno llama para cumplir una función específica de parte de él, se le llama Elohim, dioses. Por ende, jueces, reyes, gobernadores o cualquier persona con autoridad o poder se les llaman Elohim o Dios o dioses. Pero no hay ningún ser, ninguno que sea como este. No hay ninguno. Él es el único ser. Y a pesar de que creemos que hay más Elohim, o sea, creemos que hay más dioses, eso no significa que vamos a adorar a estos Elohim o a estos dioses. A ellos no se le dan servicio único. ¿Se le respeta? Sí. Pero el único que se le da servicio único y verdadero es a el Eterno. Él es el único Elohim o Dios verdadero. No hay ninguno igual a él. Y por eso es que vamos a ver que en profetas como Isaías, Yahweh hablando por medio del profeta para referirse a él como un Elohim único, que no hay nadie igual que él, que no hay otro como él. Claro que no, no hay otro como él, pero sí hay más Elohim. Por ejemplo, hay muchos hombres y hay muchas mujeres, pero cada uno de ustedes son únicos. No hay uno como yo, no hay uno como usted. Lo mismo el Eterno, y más todavía el Eterno. No hay un Elohim que sea eterno, primeramente. Y por eso la expresión, y ahorita vamos a hablar de esto, la expresión eterno solamente es para él, porque no hay un ser eterno. Eterno quiere decir que no tiene principio y no tiene fin. No fue creado y nunca va a dejar de ser. Los mensajeros o los ángeles tienen principio, fueron creados por el Eterno, y si dejan su morada y se apartan, el Eterno los puede destruir. Los seres humanos, a pesar de que el Eterno los llame y le dé la autoridad, más aún así, el ser humano sí que es limitado, porque tiene principio y va a tener fin. Que aquellos
que guardan la creencia al Eterno por medio de Yeshua y se mantienen obedientes al mandamiento del Eterno por amor, a ellos se le va a dar algo especial. Entonces, las escrituras son claras en eso cuando las estudiamos verso por verso, cuando las estudiamos sistemáticamente. Descubrimos que hay muchos dioses, muchos Elohim, pero hay uno sobre esos Elohim, el que los creó. Y no hay ninguno de estos que él creó sea igual a él. A este Elohim verdadero es a quien nosotros debemos adorar, debemos servirle, a él únicamente. Por ende, habiendo dicho y explicado eso, la doctrina del monoteísmo es errónea. Y para entender esto, tenemos que conocer que la palabra monoteísmo o monoteísta proviene de una palabra griega compuesta a la misma vez de dos palabras griegas, mono, que quiere decir uno, y teísmo, que viene de la palabra griega theos, o sea, un Dios. La doctrina del monoteísmo demanda solamente la existencia de un solo Dios, no hay más. Y por ende, aquel que crea que hay más Dios o dioses o Elohim está mal, está en pecado. Pero resulta ser que las escrituras enseñan lo contrario. Las escrituras enseñan que hay más de un Elohim, más de un Dios, más de un Eloah. Hay más de un Alá. Por lo cual también puedo decir de que la doctrina politeísta es correcta. Te voy a explicar. ¿Por qué es correcta? La palabra politeísta o politeísmo viene de dos palabras griegas. Poli, que quiere decir muchos, teísta viene de theos, muchos dioses. ¿Por qué? Porque existen muchos dioses. El problema es que el cristianismo ha interpretado que el politeísta adora a muchos dioses. Bueno, resulta que la palabra griega no significa eso. La palabra griega politeísta no significa que se adore a muchos dioses. La palabra politeísta quiere decir muchos dioses. O sea, la creencia de la existencia de muchos dioses. Pero no adoramos a todos esos dioses. Por ende, la doctrina más cercana, correcta, teniendo en cuenta las palabras griegas, es la doctrina monólatra. Les voy a explicar qué significa monólatra o monolatría. Monolatría o monólatra viene de dos palabras también griegas. Mono, uno, y latra, que es latría, que significa uno que se adora. Y eso es lo que nosotros hacemos. Adoramos solamente a uno. Se cree la existencia de muchos Elohim, Dios, pero se adora solo a uno. Esto es la doctrina más cercana desde el pensamiento de la palabra griega, por supuesto, monólatra. Por lo contrario, está el polílotra. Poli, que es muchos, lotra, que viene del griego latría, que quiere decir adoración a muchos. Nosotros no adoramos a muchos, adoramos a uno solo. Por lo cual, para ser más exacto, la doctrina hebrea antigua correcta, siguiendo la línea de las palabras griegas, es el concepto de el enoteísmo. Enoteísmo quiere decir que se cree que hay muchos Elohim, o sea, muchos dioses, pero se adora a uno. Eso es el concepto del enoteísmo. Y esto es lo que nosotros debemos considerar. O sea, creemos la existencia de muchos dioses, pero a pesar de que creemos que hay muchos dioses según las escrituras,
solamente adoramos a uno solo. Adoramos y servimos a uno solo. Y este era el pensamiento original de los hebreos. Y lo estoy poniendo desde el punto de vista de las escrituras hebreas, desde ese punto de vista, porque es lo que más antiguo tenemos de la cultura hebrea. Entonces, teniendo esto en claro, cada vez que leamos las palabras en español como Dios, entonces tenemos que estar seguros a qué se está refiriendo. O cuando nosotros nos vamos a referir al Eterno, nosotros seamos puntuales que sea Él, porque hay muchos y no necesariamente son Elohim falsos. Al decir esto, podemos afirmar que inclusive Yeshua puede ser considerado como un Elohim, o sea, como un Dios. Pero no quiere decir que Yeshua sea el mismo Eterno. Ya lo explicamos anteriormente. Yeshua es un Elohim porque Elohim, el Elohim verdadero, el Eterno, le dio toda la autoridad a él. Así como se la dio a Moisés y por ende Moisés fue un Elohim también, así también se lo dio a Yeshua. Pero aún más, le dio más autoridad a Yeshua que al mismo Moisés. Dicho esto, también podemos adelantar de que en el cristianismo tradicional, tirando más a lo que es el cristianismo católico y el cristianismo protestante evangélico, sobre todo, incluyendo a los mormones, ¿por qué no? Y a muchos adventistas, además de malentender la palabra Dios, muchos de ellos que son trinitarios, y no solamente los trinitarios, pero también, ¿por qué no mencionarlo? Como los minitarios y Los unicitarios. Primeramente, los trinitarios han creído de que el Eterno es un ser compuesto de tres seres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cosa que no se encuentra por ningún lado en las Sagradas Escrituras. De hecho, el término Trinidad no existe en las Sagradas Escrituras. Y aunque ellos dicen que aunque no existe la palabra, pero la doctrina sí, la realidad es otra. Lo mismo que la doctrina dogmática del unicitarismo, que creen que Yeshua es el mismo Eterno. El Eterno es el único Elohim verdadero. No hay otro como él. Y de él se desprenden las demás cosas que hoy en día vemos. Aún todavía las cosas que no podemos palpar a simple vista o ver a simple vista. Como es el caso de los mensajeros o ángeles. Ellos salieron de Elohim. El resto de la creación salió de este Elohim, del Eterno. Nosotros salimos del Eterno. O en este caso, el hombre primario, Adán, salió de Elohim. Y también otros seres u otras entidades se desprendieron o salieron de Elohim. Es el caso de una entidad que en hebreo se conoce como Dabar. En arameo es Menra. En griego es Logos. En latín es Verbum. En español se ha traducido como palabra o verbo. Esta Dabar, Menra, Logos, Verbum, palabra o verbo, llegó a manifestarse en forma humana, naciendo como hombre, siendo llamado Yehoshua. Yeshua, cuando nació como hombre. Por ende, a pesar de que salió del Eterno, salió del único Elohim verdadero, no es el mismo Eterno. Vale la pena aclarar que porque estamos utilizando esta versión de las escrituras llamada BIN, versión israelita nazarena, hemos adoptado la pronunciación fonética del nombre Yahweh o Yahvé.
Yuhevahei, del Eterno. Pero entendiendo que lo más importante del nombre no es la pronunciación fonética, sino su carácter, lo que significa, lo que el nombre realmente significa. Habiendo dicho esto y continuando con el tema, hay muchos en la cristiandad que afirman que Yeshua es Yuhevahei, es el mismo Padre. Cuando Yahvé o Yahweh es el Padre y el origen absoluto de todo. Yeshua no es el Padre. O sea, no es Yuhevahei, o sea, Yahweh. Yeshua es el hijo de Yuhevahei, o sea, Yahweh o Yahvé. De hecho, Yeshua es el escogido, ungido, es lo mismo para que vaya entendiendo en español, Mesías en la transliteración hebrea al español, o sea, Mashiach, y en griego, Christos o Cristo de Yuhevahei, o sea, Yahweh o Yahvé, como le quiera usted pronunciar, lo más cercano que nosotros pues hasta ahora entendemos que es así. Yeshua no es Yahweh, Yeshua es el hijo de Yahweh. Para ser más preciso, es el escogido, el ungido, el Mesías, que es lo mismo, escogido, ungido, Mesías es lo mismo, Mashiach es lo mismo, Christos es casi lo mismo, Cristo, en la transliteración del español, de Yahweh. No es Yahweh, sino un escogido de Yahweh, para cumplir una función de parte del Padre. Ahora, este nombre Yeshua viene de el arameo y es tomado según las escrituras hebreas antiguas de Yehoshua. Este es hebreo, Yehoshua. Esto es arameo, el cual de Yehoshua en hebreo pasó a Yeshua en arameo. Recuerden, cuando ellos estuvieron en Babilonia, el lenguaje arameo es muy parecido al hebreo, pero trae sus modificaciones y sus leyes gramaticales un poco diferentes, a lo que este nombre sufrió una pequeña modificación. O sea, este es el apócope de este nombre en hebreo, Yeshua en arameo. Eventualmente este nombre que pasó del hebreo al arameo pasaría eventualmente al griego. ¿Por qué? Porque el griego era la lengua que más se utilizaba aún entre los judíos en Canaán. Y pasaría al griego como Yesous. Y de Yesous pasaría al latín como Jesu. Y del latín pasaría al español primitivo como Jesús. Y después al español moderno como Jesús. Obviamente que en español, según la gramática de este idioma, Jesús no significa absolutamente nada. Que de hecho es un error haberlo transliterado así, el español antiguo y del latín. Y del griego hay una explicación de eso. Pero inclusive aún del griego mantiene la pronunciación del sonido morfológicamente hablando como del hebreo, Jesús, que es de Yeshua. Y hay una explicación por qué la terminación ous en vez de ua, pero mantiene la raíz del sonido, ye. A lo que podemos afirmar que esos nombres que hoy en día están sacando como
Yahshua o Yahshua o Yahoshua es algo nuevo del siglo XX. Usted busca material judío del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, usted no va a encontrar esto. Entonces, cuando usted lea el nombre, si es que está traducido así en español, en una de estas Biblias, que es la mayoría, Jesús, se está refiriendo es al Hijo de Yahweh, o sea, al Eterno, al único Dios verdadero, no al Eterno, al Hijo, en este caso, al escogido. Por otro lado, se nos ha enseñado, o en el pasado se nos enseñó, que el nombre de la segunda persona de la Trinidad o de Dios mismo cuando vino aquí a la tierra a encarnarse fue Jesucristo. Que así es el nombre de él, Jesucristo. Y no es que al usted leer Jesucristo se está condenando, no. Pero el creer que este es el nombre de él es incorrecto. No solamente por el hecho de lo que explicamos anteriormente, que está mal transliterado, pero que Cristo no hace parte del nombre de él. Cristo es el título de él, como aquí lo había explicado. Cristo es un título, no es el nombre. Hoy en día, usted le pregunta a un cristiano, sea quien sea, ¿cómo se llama el Salvador del mundo? Y le va a decir Jesucristo, porque cree que Jesús es el nombre y Cristo es el apellido. Por ende, Jesucristo. Y así usted lo va a llamar Jesucristo, Jesucristo, cuando no es así. El nombre de él no es Jesucristo. El nombre de él es Yeshua. Es más, para que entienda, ni siquiera usted puede decir que el nombre de él es Yeshua HaMashiach, porque ese no es el nombre de él. El nombre de él es Yeshua. Ahora, ¿por qué es HaMashiach? No porque se llame HaMashiach, o sea, Yeshua HaMashiach, sino que Yeshua es el nombre y HaMashiach es el título, que quiere decir Yeshua el Mesías. Por ejemplo, para que me entiendan, Yeshua es el nombre, Ha es el en español y Mashiach, que es ungido. O sea, escogido. Entonces, el nombre de él no es Yeshua HaMashiach. El nombre de él es Yeshua o Yehoshua. Que si usted quiere decir Yeshua HaMashiach para referirse de que él es el Mesías, ok. Entonces, volviendo a esto, el nombre de él no es Jesucristo. Entonces, cuando usted tenga en sus manos una Biblia traducida al español, porque no tiene otra más, y lea Jesús o Jesucristo, usted sabe que es Yeshua, el Mesías. Cuando ve así, Jesucristo, ya usted sabe que es Yeshua, el Mesías. O usted le puede poner Yeshua, el escogido. Para que la gente no piense de que usted se está hebreaizando, porque ahí vienen los haters que empiecen a decir, ah, no, ¿ahora qué? Te estás judaizando. No sabes hablar bien el español y ahora quieres hablar hebreo. Cuando Mesías es la transliteración al español de la palabra Mashiach y no hay ningún problema. Pero hay mucha gente que quiere seguir en su griego. Sean grecorizados. Porque esto es una expresión griega. Cristo es una expresión griega, es una palabra griega, no española. Entonces, lo más preciso es Yeshua el escogido, o, que no está mal, Yeshua el Mesías. Entonces, pero recuerde, Yeshua no es
el Eterno, no es Yahweh. Yeshua es el Hijo del Eterno, es el escogido para cumplir una función. La función de él, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es la de justificación, la de redención y salvación de, primero, las ovejas perdidas de la casa de Israel, las 12 tribus completas, más el resto de las naciones que se quieran añadir a la familia de Israel. Esto es la función de Yeshua como Mashiach. En este caso, la primera función de él, que es la de Mesías sacerdote. Por ende, Yeshua no hace parte de ninguna Trinidad. Él no es la segunda persona de alguna Trinidad. Tampoco hace parte o es la manifestación, como se explica en el unicitarismo, del mismo Eterno, sino que es el escogido, el siervo del Eterno para cumplir una función. ¿Que salió del Eterno, como lo vamos a explicar eventualmente? Sí, salió del Eterno. Y vamos a ver de qué forma Yeshua salió del Eterno. Pero no es el Eterno mismo. Y después, que tiene que ver con el tema, aparecería la figura de el Espíritu Santo, que no es ninguna persona de alguna Trinidad. No es la tercera persona de una Trinidad. No es una tercera manifestación del Eterno. Por ende, no es el Eterno mismo, sino que es el poder del Eterno, la energía del Eterno, el aliento del Eterno. a expensas de cómo el Eterno lo pueda o la pueda utilizar, o sea, subordinada al Eterno. Y Subordinado quiere decir que no tiene decisión propia, mejor dicho, que está a expensas que el Eterno mande o envíe. Que de hecho, este término, Espíritu Santo, en hebreo, es la ruach, no es el ruach, es la ruach del Eterno. Una palabra hebrea femenina. La Shekinah, la Kabod, o sea, la gloria del Eterno. una expresión del Eterno. Y esa fue la que el Eterno le dio a su Hijo en totalidad y nos dio a nosotros en partes. Por ende, ¿qué quiero decir? Nosotros cuando oramos, no oramos al Hijo, no vamos al Hijo, vamos al Padre, rogamos al Padre, pero teniendo en cuenta a su Hijo. O sea, que lo que pidamos al Padre, lo pidamos teniendo en cuenta lo que hizo el Hijo de Yeshua, por los méritos de él. Y lo mismo es el caso del Espíritu Santo. Hay muchos que están orándole al Espíritu del Eterno. Al Espíritu Santo no se ora. De hecho, le pedimos al Padre que por los méritos de su Hijo, su Ruach esté en nosotros para ayudarnos. ¿Ayudarnos a qué? De ayudarnos a poder obedecer al Eterno, de hacer su voluntad, que cuando nosotros estemos en momento de desobedecer, ese espíritu nos va a empoderizar para que no desobedezcamos, porque obviamente como seres humanos que estamos todavía en la carne, no vamos a poder, vamos a flaquear. El Espíritu del Eterno nos asegura, según las Escrituras, y lo hemos estudiado, a que no estemos pecando, a que no estemos desobedeciendo al Eterno.
Entonces no podemos, como tristemente se ha llegado hasta el día de hoy, orar al Espíritu Santo, al Espíritu de Santidad, a la Ruach del Eterno, porque caemos en un error. Entonces no adoramos o no le damos el servicio verdadero al Espíritu de Santidad ni a Yeshua. Obviamente le damos gracias al Eterno por habernos dado de su Espíritu y por su Hijo, claro que sí. Pero al único que se le da la verdadera adoración, el verdadero servicio y único servicio es al Padre. Es el único, no hay otro más. Entonces, teniendo eso en cuenta, no olvidemos, primero, de que el Eterno no se compone por una Trinidad. El Eterno no se compone por una binidad. Binidad viene de dos, porque está el otro lado del cristianismo que dice de que no son tres, pero son dos. Y eso es lo que se llama en la doctrina cristiana la binidad o el dualismo, que también es errónea. Y por el otro lado, que es otra doctrina del cristianismo que el mesianismo o la parte de las raíces hebreas están adoptando es la unicidad. Pero también hay otra parte de los mesiánicos y de las raíces hebreas que enseñan que Fue un hombre hebreo, judío, que nació con madre y padre normalmente y que cuando creció ganó conciencia o obtuvo conciencia de parte del Eterno que él era el Mesías prometido a Israel, el rey de Israel, ubicándolo o situándolo en un lugar que las escrituras hebreas y nazarenas realmente no presentan ni revelan. así de que, como nosotros también habíamos estudiado en muchas ocasiones, nos dimos cuenta de que el Eterno, al crear todo lo que nosotros vemos, inclusive la raza humana por medio de estos dos seres, en este caso de Adán y Hawa o Java o Eva, resulta de que, como también lo vimos, ellos desobedecieron al Eterno. Ellos no se mantuvieron en la obediencia al mandamiento que el Eterno le había dado. Por ende, pues la raza humana paulatinamente se fue apartando y alejando del Eterno. Cada día, cada tiempo más, ellos se fueron alejando, como lo estudiamos en un tiempo atrás en el libro de Bereshit o Génesis. Hasta el día de hoy la humanidad se encuentra alejada del Eterno y por ende tenemos todo este abanico de creencias, de doctrinas y dogmas que en vez de acercarnos al Eterno nos aleja. Así que lo voy a dejar hasta aquí para que ustedes opinen, comenten y hagan sus preguntas. Gracias. Shalom.